Ok, entonces recuerden, investigación inicial, todos los datos de prueba que necesitamos para poder comprobar un hecho que la ley señala como delito o en su defecto, si son defensa, para desvirtuar esa pretensión del Ministerio Público o de la Fiscalía. Ahora, una vez que se vincula proceso, la carpeta de investigación se imputa a la persona, se abre la investigación complementaria. ¿Para qué nos sirve esa investigación? Otra vez, o sea, yo lo repito muchas veces para que justamente se les quede grabado. Con que se les quede grabado uno de los datos que les di, ya con eso van de gane, ¿vale? Hacen la investigación complementaria, realizan los actos de investigación, asesoría jurídica, fiscalía o defensa, realiza sus investigaciones, terminan de recabar sus datos de prueba. ¿Y qué pasa? Llega el momento de acusar. Entonces, llega ese término, les digo, puede ser hasta máximo de 6 meses. Sin embargo, puede existir la posibilidad de que el defensor interponga amparos con efecto de suspensión y se llegue a atrasar más de esos 6 meses. Si se atrasa más de esos 6 meses por culpa del defensor, no hay ningún inconveniente, salvo sea por Ministerio Público, ¿no? Ahí sí habría inconveniente porque tendrían que dar vista al superior jerárquico para que formule la acusación, o sea, digamos, tiene 2 vidas, y si no formula acusación el superior jerárquico, se queda sin materia el proceso, ¿vale? Entonces quiere decir que se perdería todo, ¿no? Un imputado libre. Ahora, ¿qué pasa si nosotros interponemos un amparo? Normalmente lo tendemos a hacer contra la vinculación a proceso, solicitando la suspensión de del proceso para que nos lleve a cabo la intermedia. ¿Por qué? Porque si nosotros no solicitamos esa suspensión y vamos a la audiencia intermedia, rompemos un principio del derecho. ¿Qué principio se rompe? Ok, el sistema penal acusatorio se rige por continuidad. Si nosotros nos vamos de audiencia inicial a acusación, en ese momento ya pasamos esa etapa, ya pasamos esa fase, ya estamos en otra etapa y en otra fase. El amparo debería sobreseerse, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya no es aplicable. Este proceso no es retroactivo a menos de que ganen un amparo o una apelación para efectos de que se reponga cierta etapa o cierta fase, ¿vale? Pero siempre y cuando no se pase a la siguiente. Eso es lo único. Justamente hay que, en el caso del hidrocarburo que les mencioné, nos querían citar a juicio, no nos presentamos a juicio porque tenemos un amparo con suspensión y obviamente nos revocan a nosotros como defensa y fue como interpusimos otro amparo contra la revocación y el juez de amparo nos dio la razón y dijo restitúyelos porque si es cierto, llegan a la audiencia de juicio oral y el amparo de intermedia se tiene que sobreseer. Entonces, obviamente no se puede llevar a cabo esa audiencia, ¿no? Entonces, es importante eso, que únicamente puede durar más de 6 meses si es por una cuestión de amparo que tiene suspensión aparejada y que lo haya interpuesto la defensa, ¿vale? Lo mismo con el proceso. Se tiene que resolver en un año y si no se resuelve en un año en estricto sentido, se tendría que dejar sin materia, pero se puede durar más siempre y cuando sea por cuestiones atribuibles a la defensa, ¿vale? Mira, por ejemplo, ahora que fue lo del el tema del Poder Judicial que estuvieran en paro, pues lo puedes extender, o sea, te pueden haber suspendido y pues el año que estuvieran casi de paro, ¿no? Ahora, también lo que puedes hacer es, o sea, metes el amparo, más o menos te tarda entre 3 y 6 meses la suspensión, y luego, si no te llegan a dar la razón, metes revisión, y esa revisión todavía prevalece tu suspensión. Entonces, o sea, puedes alargar los procesos mucho, ¿no? Obviamente yo recomiendo para qué, ¿no? Si te va a servir retrasar un proceso, pues retrásalo. Si no te va a servir retrasar un proceso, no lo hagas. Muchas veces se llega a hacer porque el cliente dice, oye, y estoy en libertad, no quiero pagar, pues dame tiempo para juntar lana, ¿no?
O dame tiempo para ver si me puedo poner los tenis, o dame tiempo para otra cosa, ¿no? ¿Sí entienden lo de los tenis o no? Ok, buenísimo. Entonces, aquí ese es el tema. O sea, que el tiempo todo depende de qué van a hacer con ese tiempo. Si les va a servir el tiempo, úsenlo, y si no les va a servir ese tiempo, no lo usen. En la audiencia inicial, por ejemplo, si no tienen datos de prueba que aportar en las 72 horas o en las 144, ni las pidan. O sea, ¿para qué van a pedir 72 o 144 horas? Sobre todo cuando tienen una persona privada de libertad, si no van a presentar nada, ¿no? O sea, si tengan en consideración que todas sus acciones tienen una consecuencia y que todas sus acciones justamente van a ir a velar por la libertad o no libertad o el patrimonio de alguien, ¿no? O sea, básicamente en el penal es libertad y patrimonio, lo que vemos. Ahora, terminado esta etapa de investigación complementaria, tenemos 3 pasos. Solicitar sobreseimiento parcial o total, porque, por ejemplo, nosotros podemos imputar a 3 personas, de las cuales con 2 ya llegamos medianamente a un convenio, en el cual pues, les vamos a otorgar el perdón, o el Ministerio Público dice, oye, no tienen responsabilidad, se va a sobreseer parcialmente esa, por lo que respecta a esas 2 personas, y se va a seguir por una persona, por eso es parcial. O totales, se sobresee por todos, ¿vale? Ahora, solicitar la suspensión condicional a proceso. Esto quiere decir que el ministerio va a decir, oye, pues realmente es primo delincuente, no hay un detrimento patrimonial, no hay una reparación del daño marcada, pues solicito la suspensión condicional. Esto quiere decir que se aten a ciertas condiciones entre ciertos meses. ¿Alguien sabe cuántos meses puede ser? 6 meses mínimo y 2 años máximo. Perfecto. Y se establecen medidas. Si pusieron atención a sus clases, qué bueno. Esas medidas, ¿alguien se las sabe? Firma periódica puede ser. ¿Eh? Es que per se no son medidas cautelares, porque no está, o sea, no estás poniendo una caución a una persona, estás en una suspensión. Se le imponen medidas, o sea, realmente sí son medidas, pero no serían cautelares. Entonces, por ejemplo, puede ser firma periódica, que no se le acerque a la víctima, que no vaya a determinado lugar, que se, por ejemplo, se sujete a terapias psicológicas. O sea, eso sí se puede durante el tiempo que dure la suspensión condicional, ¿vale? Una vez que se cumple esa suspensión condicional, se tiene que sobreseer el proceso y tiene obviamente efectos de sentencia absolutoria. Esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un caso de menores, me tocó defender a un menor por el hecho que la ley sea como delito de violación. Llegamos a una suspensión condicional. Obviamente, en estricto sentido no se puede llegar, pero también hay que tener en consideración que son derechos de los niños y es un proceso totalmente distinto, en el cual si se procura la reestructuración del tejido social, pues obviamente los jueces tienen que ponderar y decir, oye, bueno, pues igual el delito no entra, pero este niño está estudiando, está haciendo su vida, y si se compromete a realizar ciertas medidas, pues le otorga la suspensión, ¿no? Hay veces que sí lo permiten y que los magistrados en la apelación dicen, oye, pues es válido el razonamiento del juez, ¿no? Entonces, en estricto sentido, con adultos no funciona de la misma manera. Ahí sí, si el delito no entra a suspensión, pues no entra a suspensión y te tienes que ir abreviado o a juicio, ¿vale? Ahora bien, la tercera, formular acusación. La acusación es la que ya vimos, ¿vale? Ya se las puse ahí. Aquí tengo un modelito de acusación, ese que les digo que es de Martínez Bastida. Este manual para litigantes básico realmente pues tiene ciertos formatos que pueden encontrar en internet, entonces también si lo quieren adquirir bien y si no también, o sea, no es obligatorio. Yo realmente esto es meramente fines didácticos y justamente aquí es, oye, juez de control, soy tal, Ministerio Público, ¿no? Sistema penal, número de gafete. Ahora ya están pidiendo que también mencionen sus cédulas profesionales, entonces también para que lo mencionen. Número de domicilio para ver y recibir notificaciones, correo electrónico, y ya empieza el formato, ¿vale? Acusación, cómo se individualiza la sanción, el defensor,
identificación de la víctima o ofendido o asesor jurídico. Aquí ya vamos a redacción clara y precisa circunstancial de los hechos. Si se dan cuenta, pareciera que el Ministerio Público Federal agarró el libro de Bastida y dijo, vamos a hacer mi acusación, ¿no? Es lo mismo. Y justamente aquí ya él da, por ejemplo, un caso de esquemosis, un caso médico, para poder realizar su acusación, ¿no? Ese es su formato. La clasificación legal, redacción de modalidades, forma de intervención, preceptos legales, y aquí ya las pruebas que son testimoniales, periciales, documentales, evidencia material, inspección judicial, prueba anticipada. ¿Alguien sabe qué es la prueba anticipada? Ok. Por ejemplo, si uno de sus testigos tiene cáncer en fase 3, ¿creen que llegue a juicio oral? Ok. En ese caso, se solicitaría al juez se desahogue anticipadamente por esa situación, ¿vale? Obviamente hay que comprobarlo, porque si nada dicen, oye, tiene cáncer, y pásamelo antes, pues están a decir, pues sí, pero ¿y cómo me lo compruebas, no? O sea, yo como juez, ¿cómo voy a saber que efectivamente esta persona se puede petatear en cualquier momento, ¿no? Entonces sí es importante tenerlo en consideración. Reparación del daño y medios de prueba para acreditarlo. Si se fijan en la de la FGR, nada más había mencionado pues, la declaración de él. Pero recuerden que una sola declaración pues, no sirve para determinar un monto si no tenemos comprobantes. Por ejemplo, el de Pemex en su momento en el juicio dijo, es que yo me gasté, o mi representada se gastó en analizar la gasolina, en trasladar la gasolina, en darse cuenta de pues, qué era la gasolina, los gastos jurídicos, y el juez dijo, sí, ¿y qué? ¿No? O sea, ¿y cómo me lo vas a comprobar? ¿No? Entonces, si ustedes no pueden comprobar lo que están solicitando, pues pueden decir que se gastaron 100 millones de pesos, pero pues, ¿y yo cómo voy a saber que sí lo gastaron? ¿No? Eso es bastante importante, sobre todo como abogados penalistas que van a hacer en su momento. Lo más importante para la víctima en su momento es que le garanticen una reparación integral del daño. Por eso les digo que también se basan mucho en la ley general de víctimas para que puedan comprobar todos esos gastos, ¿no? Entonces, van a poner el monto y a través de quién lo van a comprobar. Por ejemplo, algo que normalmente se hace es la víctima gastó en traslados tanto. Entonces ponen la testimonial de la víctima, quien aportará tales documentales, ¿no? Pena o medida de seguridad solicitada, medios de prueba, y básicamente es eso. ¿Se los puedes mandar al grupo? Va. Para que ahorita en el ejercicio la trabajen. Ahora, estamos en el cierre de investigación y hacen su acusación. ¿Qué pasa justamente con el Ministerio Público? Ya les decía, si no lo presentan dentro del término que tienen, pues en estricto sentido el deber ser sería, oye, pues tuviste una oportunidad, C sobre C, ya no se puede continuar el proceso, ¿vale? ¿Qué pasa? Justamente tienen un plazo de 15 días el superior jerárquico para que realice un pronunciamiento. Ese pronunciamiento va a ser acusar. O sea, le están dando una segunda vida. ¿Vale? Ahora, justo, si pasa ese plazo, o sea, ya las dos balas que tienen, se va a sobreseer. ¿Vale? Realmente aquí nunca me ha tocado que el superior jerárquico no presente una acusación. Realmente sí me ha tocado que al Ministerio Público se le va, mandan vista al superior jerárquico, le ponen multa al MP y el superior jerárquico acusa. Eso sí me ha tocado. Nunca me ha tocado ver que también al superior jerárquico le vale, porque pues realmente, pues sí, las medidas de apremio pues no son digamos, baratas, ¿no? Pero al final del día se las imponen a la fiscalía, no a la persona. Entonces sí les llegan a imponer multas fuertes. Ahora, puede haber peticiones diversas en la acusación, ¿vale? Puede ser que, por ejemplo, se pida el desahogo de una prueba anticipada. Puede ser que se solicite, no sé, que no sea en viernes la audiencia, ¿no? Derivado de los tiempos del Ministerio Público. Pueden ser diversas peticiones. Ahora sí que el tema es
si el juez las acepta o no las acepta, ¿no? El juez puede decir, por ejemplo, yo llego una hora tarde, pero tú como defensor llega 15 minutos tarde y ya no te dejan entrar, ¿no? Ya te revocan. Entonces, sí es bastante complejo pedir al juez, porque pues, normalmente es, por ejemplo, en COVID si era como, oye, tengo COVID, retrasa la audiencia. O tengo COVID, no puedo presentarla físicamente, te la presento en línea y dame chance. O sea, en esas excepciones sí se puede peticionar, ¿no? Pero en general tenemos que ser bastante estrictos con los tiempos. No es como, me dio una gripa, no fue a presentar la acusación o la contestación de acusación, el juez me va a dar chance porque me dio gripa, ¿no? Pues ahí sí, sí le tienen que medir un poquito a la situación en concreto. Ahora, sobre el seguimiento, lo que decíamos, el hecho no se cometió, el hecho que se cometió no constituye delito, aparece claramente establecida la inocencia del imputado, por ejemplo, de un hecho en que el día, hora y tiempo en que ocurrió el imputado estaba en Estados Unidos, pues es como, ¿cómo me quieres imputar, no? Muchas veces eso se llega a tardar en comprobar porque se tienen que pedir los sellos a SRE, se tienen que pedir los videos también a Estados Unidos o cualquier otro país y justamente eso llega a ser tardado, ¿no? Justamente yo tuve un profesor en el INACIPE que estuvo privado de la libertad como 5 años comprobando su inocencia y en proceso penal federal y justamente en amparo salió porque su sello del pasaporte estaba en fechas en las que él estaba fuera del país, ¿no? Entonces salió de esa situación porque no estaba en el lugar de los hechos, ¿no? Apareció claramente establecida la inocencia del imputado, pero después de 4 o 5 años y ya en amparo directo. Agotada la investigación, el Ministerio Público estima que no cuenta con los elementos, por eso les digo, esto es bien importante. Si nosotros no tenemos todos los datos de prueba y los medios de prueba en su momento, ¿para qué seguimos el proceso? Eso es súper importante, porque ya no son datos mínimos. Aquí ya tenemos que tener datos que permitan establecer que efectivamente hay un hecho que la ley que efectivamente se cometió un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de comisión, pero más que la probabilidad que sí lo haya cometido, ¿no? O sea, ya tú ya vas con el 100% de la intención de meterlo con una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, por eso es bastante importante. Ahora, se hubiera extinguido la acción penal por alguno de los motivos, por ejemplo, o una ley o reforma posterior deroga el delito. ¿Qué pasa, por ejemplo, ubican, bueno, que había un delito que se llama vagancia? La vagancia era que si no estudiaban y no hacían nada, ustedes los podían perseguir penalmente. Y era como, oye, pues aquí ya ahorita son ninis, ¿no? Ahorita ya no trabajo ni estudio y no hay penas. Esas personas, por ejemplo, que fueron condenadas por vagancia, cuando entró en vigor o se derogó ese delito, salieron en libertad. ¿Qué pasa ahorita, por ejemplo, con la cuestión del cannabis? Que todas las personas que tenían consumo personal, que están siendo procesadas o están internadas en un centro de reinserción por ese delito, si se deroga el tipo penal de posesión de estupefacientes y se comprueba que era de uso personal, pues todos ellos tendrían que salir, ¿no? Entonces ahí es el tema de por qué no han derogado este tipo penal, porque pues, también socialmente pega mucho. También como abogados penalistas, eso es algo que siempre les voy a decir, tienen que analizar cuestiones sociales, tienen que estudiar cuestiones dogmáticas, tienen que tener en cuenta cuestiones políticas, tienen que tener en cuenta cuestiones mediáticas. O sea, no solamente la dogmática, sino todas las demás posiciones, porque hay casos que desafortunadamente no solamente se mueven por lo que rige el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también tienen influencia de otras situaciones, ¿no? También por eso, justamente una persona que es encontrada con estupefacientes, pues obviamente tiene las de perder. ¿Por qué? Porque al final del día, la política criminal en México actual es cero tolerancia contra esas situaciones y precisamente, aunque se haya determinado por la Suprema Corte de Justicia que el uso lúdico y recreativo está permitido, pues desafortunadamente no se lleva a cabo de esa manera, ¿no? Entonces hay que tener en consideración ese tipo de cuestiones. Ahora, que el hecho que se traiga sido materia de un proceso penal en que se hubiera dictado una sentencia firme. Y eso, por ejemplo, llega a pasar cuando se deja un desglose. Si un desglose se deja, se queda investigando, la persona principal llega a sentencia condenatoria,
se llega a una apelación, pero en amparo se declara, por ejemplo, el amparo liso y llano, que sí pasa, a mí ya me ha tocado amparos lisos y llanos. Si la persona apenas está en inicial, la del desglose, se tiene que dejar en libertad y se tiene que sobreseer porque la persona imputada en el mismo proceso ya tiene sentencia absolutoria firme, ¿vale? Muerte del imputado y los demás casos de la ley. Ahora, el efecto del sobreseimiento básicamente es que ya no se pueda continuar con la investigación, que ya no haya más que hacer, ¿vale? Ok, vámonos con intermedia. Básicamente, el objeto de la intermedia va a ser ofrecer, admitir y desechar medios de prueba, ¿vale? ¿Qué va a pasar en esa audiencia? Se van a controvertir los hechos. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Qué hechos nos sirven? O sea, qué datos de prueba nos sirven? ¿Qué datos de prueba no nos sirven? ¿Son sobreabundantes? ¿No son sobreabundantes? Pueden pasar tres sobre el mismo hecho o sobre el mismo punto sobre el que van a declarar. Puede pasar nada más uno, ¿no? Eso es lo que se va a ver en la intermedia. Entonces, ya ahora sí, contenido de la acusación, 335, apúntenlo, eso es lo que vamos a trabajar ahorita con los casos prácticos. Intercepción del imputado, identificación de víctima o ofendido, todo lo que ya vimos, ¿no? Ya no lo voy a repetir porque ya lo vimos dos veces, uno en el ejemplo, otro en el de Bastida, y este tercero, ¿no? Es el 335. Importante, nada más, siempre que ofrezcan peritos, testigos, tienen que mencionar en dónde pueden ser encontrados. Ahora, como defensa, muchas veces nos quieren trasladar la citación a nosotros, y lo que tenemos que hacer es como solicito que sea citado por medio de el juzgado, ¿no? De la unidad de gestión. ¿Por qué? Porque justamente luego cuando llegan a decir, no, cítelo usted, tráigalo usted, licenciado, y es como, oye, pues yo no soy juez ni soy nadie para traer a la gente. Hay muchos testigos que no quieren ir y que son necesarios. Entonces, que se les imponga medidas de apremio si no quieren ir y que sean notificados por parte de los juzgados, ¿vale? Eso es totalmente importante. Descubrimiento probatorio. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a tener una carpeta de investigación, si son fiscales, van a tener 20 datos de prueba, en su momento medios de prueba. Como asesoría jurídica pueden tener 5 datos de prueba o medios de prueba y como defensa 10, ¿no? Digámoslo así. Previo al inicio de la audiencia intermedia, pues todos tienen que tener conocimiento. No puedes llegar tú con tus pruebas secretas y decir, bueno, aquí te las presento. Aquí ya no es una audiencia inicial, que hasta antes de la audiencia te pasan traslado de la carpeta de investigación. Tienes que hacer un traslado previo. Ahora, también hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque son acceso y copia de todos los registros. Como defensa, ojo, muchas veces las cadenas de custodia no se encuentran en las carpetas de investigación. Se debe solicitar o hacer ver al juez que no entregan copia del registro de la cadena de custodia. Entonces, eso es un dato muy importante. Y justo, Ministerio Público, hay muchas veces, y les digo, el Ministerio Público parece más asesor jurídico que el Ministerio Público, porque no ofrece todos los datos de prueba, sino ofrece los datos de prueba que le conviene al Ministerio Público para determinar una culpabilidad. Y aún así, los que no interponga los debe correr traslado. ¿Por qué? Porque pues, aunque no le favorezcan, es como, bueno, pues ni modo, o sea, si no me favorecen, pero a la defensa sí, si están dentro de la carpeta, se debe correr traslado, ¿va? Entonces, justo aquí está el Ministerio Público, acceso a evidencias materiales que ofrecerá en audiencia intermedia. O sea, todo se tiene que ofertar. Ah, En el caso de la cadena de custodia la Fiscalía tiene la obligación de aportar los servicios jurídicos probatorios o siempre se tiene que solicitar, en caso de que se tenga que solicitar, o sea, puede beneficiar a
la defensa en este caso? O sea, por la petición de la decisión de la Fiscalía Pues que aquí dependería de qué contiene esa cadena de custodia, ¿no? O sea, porque muchas veces pues, simplemente es como decir, se entregó bien, se hizo todo bien, entonces pues no nos serviría como defensa, pero, por ejemplo, en estricto sentido, todo lo que tiene que ver con la carpeta de investigación se tiene que correr traslado. Todas las cadenas de custodia, todos los evidencias materiales o documentales, todo se tendría que dar traslado. Obviamente en los materiales no se puede, entonces nada más como decir, oye, ven a checar las evidencias, cualquier cosa aquí están, para que realices peritajes, todo, pero realmente no lo hacen. Lo que hacen es, te pasan la carpeta de investigación, te pasan la declaración del policía, dicen que hizo una cadena de custodia, no te la pasan y si la requieres la tienes que solicitar. Ahora, eso no sirve para tirar un proceso, no, pero en su defecto sí sirve como para que tú pidas el traslado de esa cadena de custodia y en su momento en un interrogatorio tú le puedes decir al policía, oye, en tu cadena de custodia, ¿cómo lo hiciste? ¿No? Ah, pues lo llevé de punto A a punto B. Oye, ¿y te fuiste únicamente de punto A a punto B? Sí. No fuiste a ningún otro lado. Correcto. Va. Ya no preguntar de más. Hay que aprender a preguntar. Normalmente las primeras veces preguntamos de más y no hay que ir a pescar. Ya para alegatos de clausura dices, oye, de acuerdo a tales datos, el policía estuvo en tales lugares, no embaló así, no embaló así, por lo tanto esa prueba no es perfeccionada, ¿no? O carece de valor probatorio, ¿no? Eso lo puedes utilizar analizando la cadena de custodia, ¿no? Pero no te serviría per se que no tenga cadena en tus copias. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Allá. Para efectos de revisar los antecedentes de investigación en sede ministerial, en caso de que se tenga que designar defensor, ¿se puede hacer a través de escrito o debe de acudir a sede ministerial a hacer la designación en el caso de su detención? Mira, en estricto sentido, por ejemplo, si está privada la libertad, pues tendrías que, o sea, que lo tendría que ordenar el juez, ¿no? O sea, como el acceso al defensor. Y si está en libertad, sí tiene, o sea, si no has tomado protesta, sí tienes que ir con el imputado para que te den acceso. Sí, sí, o sea, Aunque sea nada más para el hecho de revisar esos antecedentes. sí, porque no tendrías la personalidad para revisarlos. O sea, tú no puedes llegar así como así a revisar una carpeta de investigación si no estás nombrado. Ajá. Sí, sí, no, aquí es importante entender que ustedes pueden estar nombrados como defensores en un proceso, o sea, en una carpeta judicial, pero no quiere decir que estén autorizados en el Ministerio Público. Pudieron haber llevado una audiencia inicial, se lo pudieron haber llevado, digamos, en ilegal detención, pero para acceder a la carpeta de investigación sí necesitan que los nombren, ¿no? Entonces es importante que busquen ese nombramiento. Ujú. Sí, se tienen que nombrar en todos lados. O sea, ojalá fuera así. Y con un nombramiento pudieras entrar al amparo, a las carpetas, pero no. O sea, tienes que nombrarte en todos lados. Es que justo estaba pensando en el supuesto de que la investigación se esté llevando en un estado de la Ujú. en el cual tal vez el imputado esté libre y no pueda ir a ser ministerial a nombrar. Entonces, muchas veces lo que he visto es que se trata de hacer, de nombrar al defensor para la revisión de los antecedentes de investigación, pero no necesariamente a veces el Ministerio Público requiere que vaya el imputado a hacer la designación de manera física y hay defensores que se requieren hacer a través de un escrito, ¿verdad? Mm, claro. O sea, al final del día tú lo vas a hacer por escrito, pero tienen que ratificar o te tienen que ratificar a ti como abogado el imputado. O sea, y la ratificación en teoría ya no debería existir. O sea, el deber ser es presentar un escrito con su firma hológrafa, ya darle continuidad. O sea, ese es el deber ser. Desafortunadamente, pues seguimos arrastrando el sistema anterior en el cual se ratificaba todo. Tú te presentabas y era ratificación. Presentabas dato de prueba, ratificación. Presentabas testigo, ratificación. Presentabas perito, ratificación. O sea, presentabas denuncia, ratificación. O sea, ratifican todo. Y es una cuestión de pérdida de tiempo. Realmente el deber ser es presentas un escrito con firma hológrafa en la cual digas, oye, nombro a tales abogados y con eso vámonos, integramos la carpeta. Pero desafortunadamente no es así porque estamos arrastrando el sistema anterior todavía, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ok.
Buenísimo. Entonces, descubrimiento probatorio, les digo, antes de la audiencia, para que se puedan imponer de las medios de prueba. Y ahora, muy importante, les digo, si no tienen el peritaje en el momento de realizar la acusación, contestación de acusación o coadyuvancia, se menciona qué día se realizó, que se encuentra realizándose y se tiene que entregar mínimo 3 días antes de la audiencia. Ojo, yo a todos los tiempos que menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales, siempre quítenle 1 o 2 días. O sea, realmente llega a pasar mucho que pues, nos confiamos y se tienden a vencer los plazos. O sea, por ejemplo, los amparos de 15 días yo los tengo que tener presentados el día 13. Las apelaciones de 10 días o de 15 días las tengo presentadas en el día 8 o en el día 7, ¿saben? ¿Por qué? Porque nunca sabemos cuándo pueda pasar algo. O sea, siempre hay que tener todo con tiempo. O sea, sé que a veces pues, va a ser una carga de trabajo impresionante, pero es mejor presentarlo antes y ya quedarse tranquilos. Bien, aquí está. Tratándose de prueba pericial, se deberá entregar el informe respectivo al momento de descubrir los hechos de los medios de prueba. Cada una de las partes, salvo se justifique, que aún no se cuenta con ellos, caso en el cual deberá descubrirlos a más tardar 3 días antes del inicio de la audiencia intermedia. Ahora, ese descubrimiento probatorio muchas veces se pretende que se haga a través del juzgado. Hay juzgados que sí realizan el traslado de las pruebas a las partes. Hay juzgados que te dicen yo no soy mandadero, porque sí, casi casi te responden así. Entonces lo que normalmente recomendamos es, por ejemplo, nosotros somos, si somos defensa, entregamos la contestación de acusación diciendo se deja el traslado de las pruebas en sede ministerial para su recopilación, ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando notifiquen eso, ya la misma asesoría jurídica sepa a dónde tiene que ir por las copias, ¿no? Eso es totalmente recomendado. También como asesoría jurídica se deja en la sede ministerial. O se designan tales oficinas en tales horarios para que corran, para que se les trasladen las mismas. Para que también la defensa pueda ir por esas copias, ¿vale? Porque les digo, muchos juzgados no quieren hacer el traslado ellos. En caso de que el acusado o su ofensor requiera más tiempo para preparar el descubrimiento o su caso, podrá solicitar al juez de control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma, le conceda un plazo razonable. Ahora, esto también realmente casi no pasa. O sea, tienes que ya llegar a la intermedia con todo, a menos de que te hayan contratado 2 días antes y que se hayan hecho un desahogo, un traslado de pruebas. Dices, bueno, ok, ya está el traslado, pero todavía yo no estoy apto para poder llevar a la audiencia intermedia. Su señoría, soy defensa nueva, solicito un tiempo razonable, dame 5 días, 10 días, ¿no? O sea, realmente no les van a dar un mes, o sea, no es una cuestión razonable. Tienen que ser, oye, me tardo, no sé, un día en imponerme, 2 días en ver la del Ministerio Público, entonces dame entre 3 y 5 días. O sea, tiene que ser bastante razonable. La coadyuvancia, justamente se presenta la acusación, se notifica y una vez notificado al asesor jurídico, tiene 3 días para realizar la coadyuvancia, ¿vale? ¿Qué tienen que ser? Literalmente un escrito muy parecido al del Ministerio Público en el cual diga, me constituyo como coadyuvante, señalando vicios formales de la acusación y la corrección. Por ejemplo, si una persona se llama Shows, o sea, bueno, se apellida Shows y es House, bueno, oye, su señoría, el Ministerio Público menciona que es tal persona de apellido Shows, ¿no? Y no es Shows, es House, ¿no? Entonces se hace la corrección formal. O el Ministerio Público menciona que el perito se llama así y no se llama así, se llama así, ¿no? Entonces, esas correcciones formales las tienes que ir haciendo en la coadyuvancia. 3. Ofrecer datos de prueba o medios de prueba que estimes necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público. Recuerden que el Ministerio Público es quien ejerce la acción penal, pero al final de cuentas, por ejemplo, si el Ministerio Público no estima conveniente presentar 2 testigos y 2 peritos que obran dentro de la carpeta, pero tú como asesor jurídico dices, oye, a mí me sirven para comprobar la reparación del daño o me sirven para justamente comprobar el hecho o posterior o qué pasó antes, y me sirve para meter el caso, lo presento, ¿no?
Todo eso se puede presentar. Y obviamente dice, se deberá notificar al acusado. Y la más importante, la reparación del daño y cuantificar su monto. ¿Ok? Aquí les digo, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, pueden ir desde cuestiones médicas, cuestiones psicológicas, cuestiones de honorarios legales, que la maña en cuestiones legales no somos, en materia penal, no somos como en civil, que todo está tasado. En materia civil tiene su tabulador de cuánto cuesta un divorcio, cuánto cuesta una hora, y en materia penal no. O sea, realmente en materia penal no tenemos tope. Obviamente tiene que ser algo que la víctima en teoría pueda cubrir, ¿no? O sea, no le voy a meter a una víctima que su ingreso mensual es de 20,000 pesos, una reparación del daño o unos gastos jurídicos de 2 millones de pesos, ¿no? O sea, ahí van a decir, oye, pues, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo llegaste a ese monto? Pero en cambio, pues si ajustas, por ejemplo, no sé, una iguala mensual de 5,000 pesos durante todo lo que duró el proceso, que normalmente son 3 años, ok, metes todos esos pagarés o todos esos datos que permitan establecer que te pagó, ¿no? Los comprobantes de pago. Y con eso ya cubres la parte de la reparación del daño y aumentas la misma, ¿no? Porque muchas veces el Ministerio Público te dice, no, lo que dice el perito en psicología, lo que dice el perito en estudios socioeconómicos, pues como sí, pero aparte de eso, pues yo tengo los datos que yo recabé como asesoría jurídica. Entonces por eso les digo que es importante interponerlos. Luego, las reglas generales de la coadyuvancia, justamente, es que van a ser justamente las mismas formalidades que en la inicial, o sea, son los mismos derechos, son las mismas obligaciones que el defensor. Acuérdense que tanto defensor como víctima tienen las mismas obligaciones, tienen los mismos derechos. Si pueden interponer recursos los dos. De hecho, por ejemplo, el innominado, si ustedes lo leen en el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está contemplado para las víctimas. Sin embargo, también ya la Suprema Corte de Justicia dice como, oye, pues tienen igualdad de derechos, entonces sí lo puede interponer la víctima, también lo puede interponer el imputado, ¿va? O sea, justamente tienen esas obligaciones y esa constitución de rango de acción, ¿vale? Ahora, la coadyuvancia en la acusación por parte de la víctima o ofendido no alterará las facultades concedidas por este código y demás de la legislación aplicable al Ministerio Público, ni lo exime de sus responsabilidades. Quiere decir, muchas veces el Ministerio Público es como, bueno, ya tenemos asesoría jurídica, pues ellos que se avienten el interrogatorio o que ellos mencionen, por ejemplo, las circunstancias de modo, tiempo, lugar, no se puede. O sea, al final de cuentas, quien tiene la responsabilidad de perseguir la comisión del delito y obviamente que se busque una pena o una sanción es el Ministerio Público, ¿no? La asesoría jurídica únicamente va a velar, en estricto sentido, porque se respeten los derechos de la víctima y se repare el daño. En la actuación del el imputado en fase escrita, acuérdense, es contestación de acusación. También de la misma manera se pueden señalar vicios formales y pronunciarse sobre observaciones del coadyuvante. Entonces, aquí literalmente nos van a decir, ya te notifican la acusación del Ministerio Público. Si hay asesoría jurídica, tiene 3 días, presenta su coadyuvancia, te van a notificar la coadyuvancia. Una vez notificada la coadyuvancia, son 10 días para que tú contestes esa acusación. Y justamente en esa acusación te vas a pronunciar. 1, por cuestiones de vicios formales del Ministerio Público. 2, vicios formales de coadyuvancia. Luego, si se tienen que corregir o no corregir, nada más los haces ver. Ahora, no todo tiene que ser corregido por la defensa. Si, por ejemplo, mencionan 2 peritos, 2 testigos, 2 de cada cosa en lo mismo y son sobreabundantes, no lo van a hacer ver. O sea, ustedes como defensa no tienen que hacer ver las cosas que les pueden beneficiar. Entonces, si les ofrecen algún acuerdo probatorio que les funciona a ustedes, no van a decir, oye, pues me están echando la mano, ¿no? Pues obviamente hay cosas que no pueden evidenciar, ¿no? Entonces también nada más hay que tener cuidado con qué sí señalan y con qué no señalan. Luego, ofertar los medios de prueba que se pretendan desahogar, solicitar la acumulación o separación de acusaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pueden ir 3 imputados y ustedes van
por una teoría totalmente distinta, señalas o solicitas que se separe esa acusación, ¿vale? Y manifestaciones sobre acuerdos probatorios, ¿vale? O sea, actos de nacimiento, INES, comprobantes de domicilio, cuestiones así. Por ejemplo, justamente de las cosas como que más se les llega a ir a los defensores, el Ministerio Público ofrece como acuerdo probatorio que se tenga como comprobado el lugar donde sucedieron los hechos. Y entonces, si el defensor ahí se la compra y le dice, oye, sí estoy de acuerdo con ese acuerdo, pues ya estamos comprobando que efectivamente ese hecho sucedió en ese lugar, ¿no? Que son cosas que ustedes pueden poner en tela de juicio. Ahora, los van a citar a audiencia intermedia. Y en esa audiencia intermedia, ¿qué va a pasar? Pues obviamente vamos a ver lo de las pruebas, ¿no? O sea, se va a hacer un resumen, cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas, cuál es la clasificación jurídica, y se va a pasar al debate de qué prueba pasa y qué prueba no pasa. No me voy a meter tanto porque Esteban Arcos les va a dar este tema. Realmente es muy bueno también. Y creo que aquí podemos nada más meternos en la parte de las pruebas sobreabundantes, por ejemplo, porque se refiere a diversos medios de prueba del mismo tipo. Esto nada más les digo, lo vamos a usar porque lo vamos a hacer en el caso concreto que les pasé. Entonces, referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial, documental, que acrediten lo mismo, ya superado en reiteradas ocasiones. Entonces, si va a ser una documental, por ejemplo, un cheque y ofrecemos 3 personas para comprobar el mismo cheque, pues es una tontería, metemos uno. ¿Por qué? Es sobreabundante. Si vamos a meter a un testigo que va a decir sobre la detención de una persona, un policía, no vamos a poner 3 policías a hablar sobre la misma detención, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos mucho cuidado con que las pruebas no sean sobreabundantes como fiscalía y asesores jurídicos. Si ustedes son defensa, pues ahí es donde pegan, ¿va? Impertinentes. Justamente pruebas impertinentes es, por ejemplo, ¿qué pasa si en el caso que vimos de Pemex hubieran metido una pericial en materia de paidopsiquiatría? O sea, es de niños, o sea, analizan a los niños, ¿no? Un psiquiatra de niños. O sea, pues esa prueba es impertinente, ni siquiera tiene que ver con el hecho, o sea, y aunque tuviera que ver, pues Treviño ya era mayor de edad, o sea, ¿quién le va a hacer la prueba de paidopsiquiatría? Sí. Ujú. Mira, yo te diría que con que fuera arriba de una de lo mismo, ya es sobreabundante. O sea, es como si ustedes en clase, a todos ustedes ahorita más o menos son como 100 personas, todos los pongo a hablar de cómo estudiar el delito. No todos me van a decir que es una conducta típica antijurídica culpable. Me van a hablar sus elementos positivos y sus elementos negativos. Imagínate o sentarme yo ahí en medio y que todos ustedes pasen a hablar de lo mismo, ¿no? Y dices, oye, pues ya lo escuché 100 veces. Y de todos modos, si lo pongo 2 veces, vuelvo a escuchar lo mismo 2 veces, porque no es como que cambie la teoría del delito. O sea, el delito se va a estudiar igual, elementos positivos, negativos, conducta típica antijurídica y culpable. Ya a menos de que les diga, oye, tú dame, y eso es el ejemplo más claro. Si les dijera, oye, tú dame la teoría quintatónica, tú dame la teoría septatónica, tú dame la dictatónica. Ok, ya es una teoría del delito que igual y la conducta antijurídica culpable es la misma, pero ya los demás elementos son distintos, que es lo que les mencionaba. Si yo meto los testigos hablando de lo mismo, pues obviamente van a ser sobreabundantes, aunque sean 2. Si, por ejemplo, un testigo va a hablar de los hechos y lo que pasó posteriormente, es 1. Si meto al segundo, que nada más va a hablar de las circunstancias de la detención, es otro. ¿Vale? Y si los 2 vieron lo mismo, obviamente, ¿qué pasó ese día? ¿No? Y se van a dejar ir. Luego, oye, ¿y qué pasó después? Ya ahí es cuando empiezas a recalcar lo que pasó. Pero si lo pones igualito en la acusación o en la contestación de acusación o en la coadyuvancia, te van a decir, es que me traes 3 testigos o 2 testigos que me van a hablar de lo mismo.
y entonces ahí los desechas. ¿Va? ¿Dudas ahí? ¿No? Va. Innecesarias, por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos. Por ejemplo, si yo, como defensor, menciono como documental el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 335, por lo que hace a la intermedia, diciendo que no se realizó adecuadamente en tiempo y forma, pues me van a decir, oye, es totalmente innecesaria, no puede pasar. ¿Por qué? Porque son notorios, ¿vale? Son hechos notorios en los cuales pues no necesitamos que se interponga el código. ¿Por qué? Porque el código lo conoce el juez, el código lo conoce la asesoría jurídica, el código lo conoce el fiscal y lo conoce el defensor. Entonces son pruebas que no son necesarias en ese momento. ¿Por qué? Porque pueden hacer ustedes las manifestaciones en la audiencia, ¿no? O previo al inicio de la misma. Ahora, estas son buenísimas, la fracción segunda, haberse obtenida con violación a derechos fundamentales. Por ejemplo, girar oficio a Comisión Nacional Bancaria de Valores sin control judicial. ¿Por qué? Porque al final del día ustedes se acuerdan de Susana Distancia, que tenía la burbujita. Esa burbujita es su esfera jurídica. Su esfera jurídica es invisible, pero tienen derechos. Y no nada más porque son investigados les van a violar todos esos derechos. Tienen que tener el permiso de un juez para que se les violenten. Por ejemplo, si no quieren dar sus huellas dactilares o no quieren dar su sangre, pues yo voy con un juez y le digo, oye, no me quiere dar su sangre, lo necesito para comprobar si es la persona que posiblemente cometió el hecho. Bueno, me autoriza y ahí sí con uso de fuerza voy yo con 2 policías, voy con el doctor y le sacamos la sangre o las huellas, ¿no? O sea, al final del día, la esfera jurídica no es ni invencible, ni inmortal, ni nada. O sea, se puede vencer, pero se puede vencer debidamente y adecuadamente, ¿no? Entonces, algo que no se obtiene adecuadamente tiene que ser desechada o desestimada, ¿vale? Por haber sido declaradas nulas, que en su momento, por ejemplo, en la audiencia inicial hayan dicho, oye, esa prueba no tiene valor probatorio porque no tiene que ver con el hecho, o porque justamente se obtuvo con violación a derechos fundamentales, porque luego quieren hacer eso. Se estima que fueron obtenidas con violación a derechos en inicial y en intermedia la quieren volver a meter, ¿no? A ver si pega. Entonces ahí es como, oye, ya la declararon nula en inicial, pues no lo hagas, ¿no? O sea, desechada. Y luego, que contravengan disposiciones señaladas en el código. Acuérdense que nosotros tenemos 2 tipos de prueba, que son las ilícitas, o sea, que no pueden pasar, que son ilícitas e ilegales, ¿vale? ¿Alguien sabe la diferencia? Sí. Ilícita es que proviene de delitos, e ilegal es que no se cumpla con la ley. Así es, sí. Básicamente, o sea, una ilícita, una ilegal, es que no se apegue a lo que menciona el código para la obtención. Y la ilícita es, por ejemplo, que yo me haya metido a la casa de alguien y haya agarrado el arma que utilizó para cometer el delito, ¿no? O sea, básicamente son 2 tipos de obtención que ninguna va a pasar. Si se obtuvo de manera ilegal o ilícita, tienen que ser declaradas ilegales. Y ahora, ojo, contra la aceptación de pruebas en audiencia intermedia no procede ningún recurso, excepto el amparo, y únicamente si hacen un estudio en el cual señalen cómo puede afectar esa aceptación o esa admisión de prueba en juicio. Si no hacen ese estudio con una valoración probatoria como lo haría un juez, no pasaría. O sea, realmente es muy difícil que pase un amparo. Y normalmente nada más pasa contra la no admisión de pruebas, ¿vale? Ahora ya nos vamos ahora sí a materia. ¿Por qué? Este caso es una violación contra una menor de edad. Aquí todos los nombres están cambiados por cuestión de seguridad de la menor. Y también la difusión es totalmente académica, también es de los pro bono. Cuando yo llevo pro bonos, pues la condición es que los pueda llevar a enseñanza. Entonces, pues nada más les tapo los nombres por cuestiones de privacidad, ¿no? Justamente, está en violación agravada por ser menor de edad y había una relación de maestro-alumna y justamente tiene prisión preventiva justificada, ¿vale? Se venció la investigación complementaria en
el 2019 y se entregó la acusación el 11 de octubre de 2018, ¿vale? Está ahí medio rara las fechas, pero las pusieron ahí volteaditas. Yo creo que era al revés, pero bueno. Empezamos. ¿Alguien la tuvo oportunidad de leerla o todavía o no? Ah, ok. Aquí están los hechos, ¿vale? Año 2017, yo inscribí a mi hija en la escuela de taekwondo ubicada en tal lugar, colonia tal, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos parte de los antecedentes. Normalmente en los hechos, cuando una víctima o cuando un testigo declara, tienen que ser antecedentes porque pues muchas veces no solamente es como lo cometió instantáneamente en el lugar del hecho, o sea que llegó alguien y la violentó aquí, ¿no? Básicamente con estas relaciones de poder, pues obviamente hay cuestiones previas, ¿no? Le dio clase en tal lugar, y con eso se acredita, y porque es necesario, porque se acredita la agravante, ¿vale? Si no mencionáramos la cuestión de la relación de poder, pues obviamente no podríamos comprobar la agravante. Entonces, el maestro le daba clase de tal a tal hora, 34 años, el 8 de febrero se encontraba en el domicilio con su hija y le dijo que le quería platicar algo. Esta es la mamá. Entonces, la mamá va a ser testigo que víctima indirecta, sí, pero es un testigo que de referencia, bien, porque es un hecho que. Ok, buenísimo. Quería platicar conmigo, yo le dije lo que había pasado y mi hija me dijo que la confianza ya se había perdido con el maestro de taekwondo. Yo le pregunté qué había pasado y mi hija me dijo que el profesor había abusado de ella, que había sido en la casa del maestro, la cual no sé su domicilio, y mi hija me dijo, no, mi hija no me dijo en dónde está este domicilio, y que no me quería decir porque tenía miedo, pero mi hija me dijo que quería denunciarlo. También me refirió que el profesor terminó de agredirla, la llevó a comprar unas pastillas de emergencia y después la llevó a mi casa, siendo todo lo que mi menor hija me refirió en relación a los hechos. Entonces, este es un testigo de oídas, ¿no? No tiene la referencia directa, nada más le dio la referencia a la hija, no tiene los datos concretos, pero sirve para acreditar cómo se dieron los hechos o cómo supuestamente se dieron los hechos y cómo ella se dio cuenta que efectivamente la menor tenía un daño, ¿no? Porque eso es lo importante. Como es menor de edad, la mamá es la que va a ser la víctima indirecta, la representante, y es la que va a llevar, digamos, a cabo toda la integración de la carpeta. Entonces aquí ya canalizan a la menor al perito en medicina. Y ojo, ya tenemos perito en medicina, apúntenlo ahí. El testimonio de la mamá, un acta de nacimiento,
Vamos a ponerles que hay cámaras, aquí que sí ubicaron cámaras, ustedes pónganle los que quieran, pero que pónganles que sí hay cámaras, por lo menos de salida del departamento. Ok, dictamen en materia de psicología. Dictamen médico. De este dictamen médico, ahorita les digo la... Conclusiones. La menor víctima de identidad reservada, al momento del examen médico no presenta lesiones recientes, al momento del examen médico no presenta aliento normal, no ebria, no intoxicada, edad clínica probable médico legal mayor de 14 años, menor de 16. Aquí es importante porque es menor de edad, entonces nos sirve para comprobar justamente la edad del examen. Se observa imen anular que presenta 3 desgarros ya descritos. ¿Para qué creen que sirva el mencionar la cuestión de los desgarros? O sea, ¿para qué esa conclusión nos serviría mencionarla? Ajá, justamente. Bien. Aquí se sugiere evaluación psicodiagnóstica. ¿Qué pasa con los peritos? Muchas veces, como este tipo de delitos, desafortunadamente, pues no es fácil afrontarlos. También las víctimas cuando lo denuncian, pues ya no hay como esas alteraciones o esas pruebas como de semen dentro pues sí, de la vagina, o no hay desgarros ya reciente. Lo que termina pasando es, oye, determiné, por ejemplo, si hay desgarros, pero ya no contamos con material de ADN, ya no contamos con otras cosas. Entonces, ¿qué se hace? Justamente se manda a la evaluación psicodiagnóstica. Ahora, importantísimo, cuando son menores de edad, se tiene que hacer con paidopsiquiatra. No se tiene que hacer con un psicólogo común y corriente, sobre todo ¿por qué? Porque tienen que garantizar que no haya revictimización, ¿va? Entonces, si ustedes son defensores y no se realiza con un psiquiatra, ahí tienen un poquito más las de ganar y no van a solicitar otro dictamen porque justamente va a haber revictimización. Entonces lo tienen que hacer y se tiene que hacer con base en los protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual, por ejemplo, demarcan que en caso de violencia sexual hacia menores de edad, tiene que dejarse una grabación para que en futuras ocasiones, si se va a aportar otro dictamen en materia de psicología, los psicólogos accedan a esas grabaciones, obviamente resguardadas por la Fiscalía, para que puedan realizar un examen diverso y se procure la no revictimización, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas, pues evidentemente no solamente vienen en el Código Nacional, les digo, pues hay que usar jurisprudencia, hay que usar los protocolos de la Suprema Corte, hay que usar los protocolos de la Fiscalía de la Ciudad de México, o de donde estén investigando, hay que utilizar el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas. O sea, al final del día, el penal muchas veces, como estudiantes, creemos que es esto, ¿no? Dices como, bueno, ya tenemos el código y listo. Pero realmente hay delitos especiales, hay ordenamientos especiales, hay protocolos de actuación de peritos, hay protocolos de actuación de ministerios públicos, hay protocolos de acción de policías. O sea, realmente ustedes se tienen que allegar de todo.
O sea, no pueden decir, bueno, ya aquí el profe me dio 3 tips y con eso me voy yo a llevar una audiencia porque pues, realmente seguramente puede que la pierdan, ¿no? O sea, sí tenemos que estudiar todo el tiempo y creo que eso es pues de los pros del derecho porque es bien bonito cuando te gusta estudiar, el darte cuenta que siempre hay cosas nuevas y que siempre va a haber cómo poder defender víctimas, si les gusta en su caso la protección de víctimas, o las dos partes como yo, que soy asesor jurídico y llego también a hacer defensa. Entonces, todo tiene cosas muy bonitas y al final de cuentas es cómo ustedes utilicen ese conocimiento para poder llegar a un resultado. Entonces, aquí estamos con... eh, ok, aquí está ya la declaración. La menor acudió en compañía del imputado al domicilio del mismo. Tras estar conversando, este le pidió que se acostara con él en una colchoneta, siendo así que le comenzó a realizar tocamientos encima de la ropa en forma de caricia en el área vaginal y piernas. Posteriormente, este le colocó encima retirándole el pantalón y short junto a la pantaleta. Eso ya nos lo ahorramos. Y bueno, realizan la entrevista. Las cámaras de video, aquí dicen que no contaba con cámaras, ustedes pongan que sí, para que justamente tengamos ahí otro dato de prueba que desahogar en el ejercicio. Esto ya es de policía, entonces tenemos el jefe del grupo de policía de investigación. Ese pónganlo ahí como testigo. Ahorita ustedes van a ordenar si son testigos, si son peritos, si son testigos expertos. Ustedes van a hacer su adecuación, ¿vale? Entonces ya tenemos a la médico forense, ya tenemos al jefe de policía de investigación, ya tenemos a la menor, tenemos a la mamá, tenemos 4 datos de prueba, las cámaras, ya tenemos 5. La psiquiatra son 6. Testigo Teresa, póngale. Esto es importante. Ya viste, los hechos no me constan por no haberlos presenciado, pero pónganle el objeto de dato de prueba a eso y ahorita vamos a discutirlo, ¿va? El de Karen. Ah, perdón, Teresa Bárcenas. Bárcenas. No le constan los hechos. Pero pónganlos porque pues obviamente nosotros tenemos que manifestar todo. Estos hechos que manifiesta la víctima, ustedes sí los tienen que poner en su acusación, ¿eh? Es en la página 79. Ok, el dictamen psicológico determina.
Las alteraciones psicoemocionales compatibles con víctimas de agresión sexual encontradas requieren un tratamiento psicoterapéutico. Sí se encontraron sintomatología compatibles con víctimas de agresión sexual, ¿va? Esa misma psicóloga menciona que hay un daño o tiene que ir a terapias por un monto de 42,028 pesos. Ojo, siempre chequen esta cuestión de aceptación de evaluación psicológica a menores, porque muchas veces ponen que no y lo presentan como datos de prueba. Entonces, nada más ahí es cuestión de si la aportaron con, pues sí, obviamente legalidad o no, porque no puedes aportar un dato de prueba que la misma víctima no quiso aportar, ¿no? Ok, WhatsApps. Del profesor con la víctima. Estudio seminológico, que está hecho por un perito en genética forense. Un dictamen en materia de cibernética. Y listo. ¿Cuántos datos de prueba tienen? ¿16? Ok. Bien. ¿Normalmente hacen equipos o cómo hacen las prácticas? Sí, por equipos, o sea, los tenemos por células, Ministerio Público, Asesor y Defensor. Ok. La célula 1, célula 2, célula 3. Bien. Vamos a hacer algo. Ya están divididos ahorita asesores públicos, asesores jurídicos, ministerios públicos y defensa, o siempre los separan cada clase. No, o sea, usualmente nada más los usamos cuando son audiencias. Ok, Y la última audiencia estaba por célula 1, 2 y 3. ok. Pues vamos a hacer algo. Ministerios públicos se quedan en medio, asesores jurídicos los pasamos allá y defensa allá. O sea, conforme que ustedes quieran ir trabajando, van a ir viendo si son asesores jurídicos, ministerios públicos o defensa, nada más por dónde están sentados. ¿Por qué? El trabajo más pesado es de Ministerio Público, ¿no? Al final del día, hacer la parte de acusación como Ministerio Público es más difícil. Asesoría jurídica y defensa, digamos, es un poquito más sencillo. En este caso, pues realmente la defensa no tiene mucho de cómo meter las manos, pero si no lo dejamos todo en asesoría y en Ministerio Público, ¿va?
todo el centro, ministerios públicos, y los laterales, asesoría jurídica. ¿Les parece? Sí, quienes quieran ser. O sea, obviamente, si quieren hacerlo en equipos de 4, estaría bien, y si no, individual. O sea, realmente no tengo problema. Obviamente todas las preguntas se pueden realizar. ¿Este documento ya se los mandaste? Ah, buenísimo. Ya este documento que está aquí está en el Classroom y de todos modos está la acusación de FGR que también les hice llegar, ¿va? ¿Tienen dudas, preguntas? Sí. ¿No? Ok. Tenemos tiempo todavía, entonces se puede trabajar súper bien. Les voy a poner la de la FGR ahí. Si necesitan ver una parte en específico, le bajo, le subo. Ustedes me dicen. Y ya si quieren, por ejemplo, ver individualización, si quieren ver identificación o así, me dicen. Lo voy bajando y subiendo para que ustedes vayan eligiendo, ¿va?
Recuerda que como es práctica, si hay algún dato que no tienen alguna dirección o algo, lo pueden inventar. O sea, eso es lo bonito de que están empezando a programar.
Yo ese día tenía una compañía y no. Oye, Sergio, ¿De qué? pensé que no tenía otra. Andaba buscando trabajo, algo así. ¿Qué le gusta? Pero ya vi ya está soltero. Las parejas me pueden lograr con el novio cada semana. Una amiga que duró 10 años se casaron. Ah, es un soltero. O se entera. Todo, O se entera. todas solteras. ¿Y quién? Fíjate que sí me gustaría, pero ya aquí tanto eso ya te quieres Cantar cabrón. Es que fíjate que algo que a mí sí me gustaría ver es no, aprender, pero es que justo no hay que independientemente de la edad, pero casarte, si ahorita había ese feeling es lo que busco. No, Fíjate que sí, pero la pareja de la que no, no, Le tiene que ver no, con. no diré que no, pero, o sea, sí, Oye, como pero le dije, me parece. ya el siguiente nivel. Ah, la vuelta hacia esto. Aparte, vienen por contar. O sea, literal aquí. Porque si es así, Dos. Aquí hay cierto. En la. Sí, no vienen. No, sí. Vivieron y vistas son 224.
Sí, ya lo hizo. Todo lo demás De la semana pasada, la práctica, muchas cosas muchas gracias. Oiga, Mira que a mí lo que más me gusta ya es